Soy Rocío Cárdenas, tengo 30 años y pensé que la cena de mi cumpleaños sería una noche para celebrar. En cambio, se convirtió en el momento en que mi vida cambió. Imaginen esto, un complejo turístico frente a la playa en Mallorca. Mi familia reunida, chocando copas, con sonrisas falsas en sus rostros. Entonces mi hermana se inclinó sobre la mesa, su voz goteando veneno. ¿Todavía soltera a tu edad? ¿De qué hay que estar orgullosa?, se burló. La sala se quedó en silencio. Mis padres no se inmutaron, algunos incluso se rieron. Forcé una sonrisa, mi corazón encogiéndose, pero por dentro algo se rompió. Esa noche tomé una decisión. Al día siguiente, estaba en el centro de un proyecto con su socio comercial más importante. Su rostro palideció cuando me vio, su preciado mundo desmoronándose. Me llamó sin parar, gritando: «Esto no puede ser real». Oh, era real, y aún no había terminado. ¿Desde dónde estás viendo este video? ¿Y qué hora es en tu reloj ahora mismo? Compártelo en los comentarios. Hace 5 años, tenía 25, al borde de un gran avance en mi carrera de marketing. Había conseguido un proyecto con un cliente importante, uno que podría haber puesto mi nombre en el mapa. Las noches en vela, las presentaciones, las revisiones interminables, era mi oportunidad de brillar. Pero entonces la empresa de mis padres, una pequeña firma de marketing que habían construido desde cero, tocó fondo. Un mal negocio los había dejado ahogados en deudas y estaban a punto de perderlo todo. No dudé. Abandoné mi proyecto, dejé al cliente y volé de regreso para ayudar. Día y noche puse todo mi corazón en salvar su negocio. Diseñé una nueva campaña, renegocié contratos y reuní al equipo. Mis ideas sacaron a la empresa del abismo. Pensé que había marcado la diferencia, que me verían. Pero cuando todo se calmó, mamá y papá le entregaron las riendas a mi hermana. Dijeron que tenía más experiencia, que mantendría las cosas estables. Mi trabajo, mi sacrificio, fueron ignorados como si nunca hubieran existido. Ni siquiera me dieron las gracias. Destrozada, me fui y empecé de nuevo. Tomé trabajos de marketing de nivel inicial, me abrí camino y construí una reputación por mis campañas ingeniosas y mis presentaciones creativas. Trabajaba los fines de semana, tomaba cursos en línea y me esforzaba sin descanso. A los 30, era una respetada profesional del marketing, consiguiendo clientes con los que otros solo soñaban. Pero para mi familia, seguía siendo invisible. Mi hermana se regodeaba en su papel mientras mamá y papá nunca reconocían mi esfuerzo. Cada llamada, cada visita, hablaban de sus logros, de su liderazgo, nunca de los míos. Su desprecio por mis esfuerzos aún me quemaba, pero quería que mi cumpleaños número 30 fuera diferente. Elegí un complejo turístico frente a la playa en Mallorca. Imaginaba una cena sencilla con mi familia, solo un momento para sentirme valorada. Invité a mi hermana, a su esposo, a mamá y a papá, reservando una mesa privada en el elegante restaurante del complejo. Me los imaginé compartiendo historias, quizás incluso riendo juntos como solíamos hacerlo, pero al entrar al comedor esa noche, una familiar inquietud se instaló en mi estómago. La atmósfera se sintió extraña desde el momento en que nos sentamos. Mi hermana tomó el control de la conversación antes de que llegaran los aperitivos. Se recostó en su silla, su voz rebosante de confianza, contando cómo había conseguido un cliente importante para la firma de marketing de nuestros padres. Se describió a sí misma como la columna vertebral de la empresa, la que la mantenía próspera. Sus palabras pintaron un cuadro de triunfo, como si ella sola hubiera construido su éxito. Escuché, esperando una pausa para compartir mis propios logros, pero ella siguió adelante, detallando cada reunión, cada apretón de manos. Su esposo estaba sentado frente a ella, apenas involucrado, revisando su teléfono con una expresión aburrida. Asentía ocasionalmente, murmurando respuestas monosilábicas, sus ojos nunca encontrándose con los míos. Mamá se aferraba a cada palabra de mi hermana, su rostro brillando con admiración como si nadie más en la mesa importara. Papá, mientras tanto, miraba fijamente su copa, agitando su bebida, ofreciendo solo un débil zumbido de vez en cuando. Intenté unirme.
Mencioné una campaña que había presentado recientemente, una que había recibido elogios de mis colegas y conseguido un cliente de alto perfil. Fue un gran logro para mí, un hito en mi carrera, pero mamá lo desestimó con un rápido: «Eso suena encantador, querida», antes de volverse hacia mi hermana para preguntarle sobre su próximo gran negocio. Papá ni siquiera levantó la vista. Tragué saliva con dificultad, forzando una sonrisa, pero el desprecio me hirió profundamente. Lo intenté de nuevo, mencionando un premio de marketing para el que había sido nominada, pensando que podría despertar su interés. Mi hermana me interrumpió, desviando la conversación de nuevo a su último proyecto, su voz ahogando la mía. Mamá asintió con entusiasmo, y papá se encogió de hombros a medias, como si mi noticia fuera irrelevante. La mesa se sentía como un foco de atención sobre mi hermana, conmigo relegada a las sombras. Seguía sintiendo cortésmente, respondiendo a sus pequeñas conversaciones, pero cada intercambio me hacía sentir más pequeña. Había pasado semanas planeando esta cena, esperando una noche en la que me sintiera vista. En cambio, su indiferencia era sofocante. Las fanfarronadas de mi hermana se hicieron más fuertes, contando cómo había impresionado a una sala llena de ejecutivos con su liderazgo. Su esposo finalmente levantó la vista, riendo entre dientes con una de sus historias. Pero no me dedicó ni una mirada. Mamá se acercó para palmear la mano de mi hermana, elogiándola por mantener a la familia unida. Papá murmuró su acuerdo, su atención aún en su bebida. Tomé un sorbo de mi vino, tratando de ocultar el creciente dolor en mi pecho. Mencioné una última cosa: un nuevo proyecto que estaba liderando en el trabajo, algo en lo que había puesto todo mi corazón. Pensé que tal vez esta vez les importaría, pero mi hermana sonrió con suficiencia, cambiando el tema a su próxima presentación. Los ojos de mamá la siguieron, y papá solo asintió distraídamente. El mensaje era claro. Mis logros no significaban nada para ellos. Mantuve mi expresión neutral, sonriendo a pesar del dolor, pero por dentro sentía que estaba desapareciendo. El tintineo de las copas y las risas forzadas a mi alrededor solo lo empeoraban. Esta era mi noche, mi hito, pero yo era solo una invitada en su espectáculo. A medida que la noche avanzaba, el peso de su negligencia se hacía más pesado. En un momento, me disculpé para ir al baño, mirándome al espejo, preguntándome por qué seguía intentándolo. Regresé a la mesa, pegando otra sonrisa, pero el nudo en mi pecho se apretaba con cada minuto que pasaba. Quería pertenecer, sentirme parte de esta familia, pero sus acciones gritaban que no lo hacía. La tensión aumentaba y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Cuando llegó el plato principal, mi hermana se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con algo afilado. La conversación se había calmado y pensé, quizás, solo quizás, podríamos superar la incomodidad. Me equivoqué. Dejó su vaso con un tintineo deliberado, atrayendo la atención de todos. «Entonces», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que se escuchara en toda la mesa, «todavía soltera a tu edad. ¿De qué hay que estar orgullosa?» Sus palabras cayeron como una bofetada, frías y cortantes. La habitación pareció congelarse. La miré fijamente, conteniendo la respiración, esperando que alguien dijera algo, cualquier cosa para romper el silencio. Nadie lo hizo. Su esposo soltó una risa baja, sus ojos aún pegados a su teléfono como si su burla fuera solo una broma casual. Mamá se removió en su asiento, con los labios apretados, pero no dijo nada, su mirada cayendo a su plato. Papá tomó un sorbo lento de su bebida, con el rostro inexpresivo como si ni siquiera hubiera escuchado. El silencio se extendió, pesado y humillante. Sentí sus ojos, o la falta de ellos, clavados en mí, cada segundo, haciendo el aguijón más agudo. Mi hermana se recostó, una sonrisa engreída curvando sus labios, satisfecha con el golpe que había asestado. Forcé una sonrisa, mis labios temblando ligeramente. «Solo estoy disfrutando de mi propio camino», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Por dentro mi corazón latía con fuerza, una mezcla de sorpresa y dolor arremolinándose en mi pecho. Sus palabras resonaban en mi mente, cortando más profundo cada vez. Había pasado años tragando su desprecio, pero esto era diferente,
público, personal y cruel. Miré alrededor de la mesa, esperando una chispa de apoyo. Mamá evitó mis ojos, jugueteando con su servilleta. Papá asintió ligeramente, pero fue un gesto vacío, distraído. Su esposo ni siquiera levantó la vista. La traición se asentó, cruda y pesada. Intenté mantener la conversación, preguntando sobre el jardín de mamá para desviar la atención. Pero mi hermana no había terminado. Sonrió con suficiencia, añadiendo: «Quiero decir, algunas personas alcanzan la cima temprano, ¿verdad? No todos pueden seguir el ritmo». Su tono era ligero, pero el veneno era inconfundible. Esta vez, su esposo resopló una media risa que me revolvió el estómago. Mamá murmuró algo vago sobre la comida sin mirarme. Papá solo se encogió de hombros, su atención divagando en otra parte. Apreté el tenedor, mis nudillos blanqueando, pero mantuve mi expresión neutral, asintiendo como si no me afectara. El dolor se acumulaba, una presión que apenas podía contener. Quería gritar, denunciar su silencio, su complicidad. En cambio, tomé un sorbo de agua, mi mano temblaba ligeramente. Hice una pequeña charla, mi voz tensa, fingiendo que sus palabras no me habían afectado. Pero lo habían hecho. Cada una era un recordatorio de lo poco que les importaba. Había planeado esta noche para sentirme celebrada, para sentirme parte de la familia. En cambio, era un blanco, y todos estaban de acuerdo con ello. Cuando se sirvió el postre, no pude más. Las miradas engreídas de mi hermana, la forma en que mamá y papá dejaban que sus palabras colgaran sin ser cuestionadas. Era demasiado. Me excusé, diciendo que necesitaba aire. Salí del restaurante, mis pasos rápidos, mi pecho apretado con una mezcla de ira y dolor. Afuera, la fresca brisa nocturna me golpeó la cara, pero no alivió el dolor. Me quedé junto a la barandilla del complejo, mirando las olas oscuras, sintiendo el peso de su traición. Había pasado años tratando de ganarme su respeto, su amor, y en un momento mi hermana lo había derribado todo sin que nadie me defendiera. Esa noche, algo dentro de mí se rompió, pero también encendió una determinación que no había sentido antes. Esa chispa de determinación me llevó de regreso a mi habitación de hotel, mi corazón todavía herido por la traición de la noche. Me hundí en la cama, el silencio de la habitación, un marcado contraste con el caos de la cena. Las palabras de mi hermana, su cruel burla sobre mi vida, seguían reproduciéndose, cada eco, profundizando la herida. Había pasado años buscando su aprobación, sacrificando mis sueños para apuntalar su mundo, solo para ser despedida. Mientras miraba el techo, mi teléfono zumbó en la mesita de noche. Una notificación de correo electrónico iluminó la pantalla. Era de Marisa, un nombre que reconocí como la socia comercial más importante de mi hermana, alguien de quien ella se había jactado de impresionar. Curiosa, lo abrí. El correo electrónico era directo. Marisa lideraba un importante proyecto de marketing para una marca nacional y quería que me uniera como estratega clave. Había oído hablar de mis recientes campañas, mi habilidad para convertir ideas en resultados, y creía que yo podía llevar este proyecto al éxito. Mi pulso se aceleró. Este era el tipo de oportunidad por la que había trabajado años, el tipo que podría redefinir mi carrera, pero mientras leía sus palabras, una ola de dudas me invadió. La indiferencia de mi familia, su negativa a ver mi valor, me asaltó. Tomar esto significaría otra pelea, otra oportunidad para que me destrozaran. Dejé el teléfono y caminé por la habitación, mis pensamientos acelerados. Recordé las noches en vela que había pasado salvando la empresa de mis padres, poniendo mi corazón en estrategias que la mantuvieron a flote. Había renunciado a mis propios sueños por ellos, solo para que mamá y papá le entregaran las riendas a mi hermana, como si mi trabajo no significara nada. Incluso esta noche, la habían dejado burlarse de mí, su silencio más fuerte que sus palabras. Les había dado todo, y ellos no me habían dado nada a cambio. Ya era suficiente. Dejé de caminar, mi decisión cristalizándose. No iba a dejar que su negligencia me detuviera más. Este proyecto con Marisa era mío. No de mis hermanas, no de mis familias, sino mío. Me senté en el escritorio, abrí mi computadora portátil y escribí una respuesta a Marisa.
Confirmé mi interés, describiendo mi visión para el proyecto y enfatizando mi papel como estratega principal. Mis dedos temblaron al presionar enviar, pero no era miedo, era determinación. Había terminado de sacrificarme por mi hermana, de dejar que su sombra me eclipsara. A la mañana siguiente, llamé a Marisa para discutir los detalles. Su voz era cálida pero profesional, y ella estaba impresionada con mis ideas. No mencionó a mi hermana, lo que me dijo que este era mi momento, no el suyo. Establecimos un cronograma, y comencé a esbozar planes, análisis de competidores, conceptos de campaña, segmentación de audiencia. Me sumergí en el trabajo, mi enfoque más agudo que nunca. Cada paso se sentía como una reivindicación de mi valía, un desafío a los años que había pasado en segundo plano. Pero mientras trabajaba, una parte de mí se preparaba para las consecuencias. Mi hermana dependía de su conexión con Marisa para mantener su estatus en la empresa familiar. Si yo lideraba este proyecto, cambiaría el equilibrio, y sabía que ella no se lo tomaría a la ligera. Mamá y papá probablemente se pondrían de su lado, como siempre, presionándome para que retrocediera, pero esta vez no me movería. Había pasado demasiado tiempo anteponiendo sus necesidades a las mías, solo para ser recibida con desprecio. Al final del día, tenía un borrador del plan del proyecto listo. Lo guardé, cerré mi computadora portátil y respiré hondo. Por primera vez en años, sentí una sensación de control, como si finalmente me estuviera eligiendo a mí misma. El dolor de la cena aún persistía, pero estaba alimentando algo nuevo, un impulso para demostrarles que estaban equivocados, para mostrarles de lo que era capaz. Sabía que se avecinaba la tormenta, pero estaba lista para enfrentarla. La mañana después de que confirmara mi papel con Marisa, sonó mi teléfono. Era mamá. Su voz era cortante, como cuando quería que algo se hiciera. «Necesitamos hablar de tu hermana», comenzó, sin siquiera preguntarme cómo estaba. Se lanzó a una conferencia sobre el deber familiar, insistiendo en que interviniera para ayudar con una nueva propuesta de cliente en su empresa. «Tu hermana está abrumada», dijo, como si fuera mi trabajo solucionarlo. Apreté el teléfono, mi mandíbula tensa. Ya había escuchado esto antes, años en los que se esperaba que yo apuntalara el éxito de mi hermana, sin importar el costo para mí. Antes de que pudiera responder, papá se puso al teléfono. Su tono era más pesado, más exigente. «Necesitas pensar en lo que es mejor para la familia», dijo. «Tu hermana está llevando el negocio. No puedes simplemente concentrarte en tus propios proyectos». La implicación era clara. Mi trabajo, mis ambiciones, eran secundarias. Traté de explicar que estaba liderando un proyecto importante, algo que podría cambiar mi carrera. Mamá me interrumpió. «No seas egoísta», espetó. «Tu hermana necesita tu apoyo, como siempre». Las palabras me dolieron, un recordatorio de cómo habían desestimado mis sacrificios años atrás. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban, pero la presión no cesó. Más tarde ese día, abrí mis redes sociales y me quedé helada. Mi hermana había publicado un largo desahogo, sus palabras goteando veneno. Me llamó desagradecida, acusándome de abandonar a la familia por mi pequeña carrera elegante. Se pintó a sí misma como la desinteresada, afirmando que siempre me había centrado demasiado en mí misma para preocuparme por los demás. La publicación era pública, etiquetada con los nombres de nuestros padres, y ya tenía me gusta de sus amigos. Mi estómago se revolvió mientras leía los comentarios, la gente que estaba de acuerdo con ella, llamándome egoísta, ajena a la verdad. Quería responder, exponer sus mentiras y detallar todo lo que había hecho por ellos. Pero respiré hondo y cerré la aplicación. Responder solo me arrastraría a su juego, y yo había terminado de jugar. En cambio, me senté en mi escritorio, mirando el plan del proyecto que había comenzado para Marisa. Esta era mi oportunidad de liberarme, de demostrar mi valía en mis propios términos. No iba a dejar que su manipulación me hiciera retroceder. Esa noche, mamá volvió a llamar, su voz más aguda. «Vi que aún no te has ofrecido a ayudar», dijo, como si hubiera fallado en alguna prueba tácita. «Tu hermana está bajo tanta presión, y tú estás ahí sentada.
Podía escuchar a papá en el fondo murmurando sobre lealtad. Respiré hondo y dije, ya no voy a sacrificar mi carrera por ella. Ya he hecho suficiente. Hubo una larga pausa. Luego la voz de mamá se volvió fría. Estás cometiendo un gran error, advirtió. La familia es lo primero. Terminé la llamada. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba clara. Su enojo no me hizo cambiar de opinión, solo fortaleció mi determinación. La publicación de mi hermana, sus exigencias, su negativa a verme como algo más que un respaldo para ella. Todo confirmó lo que había sabido en el fondo. Nunca me valorarían como la valoraban a ella. Ya no era su red de seguridad. Volví a mi trabajo, canalizando mi frustración en concentración. Refiné mi esquema de proyecto, añadiendo detalles para que fuera impecable. Cada frase que escribía se sentía como un paso lejos de su control. Mi hermana podía publicar todo lo que quisiera, y mis padres podían sermonearme hasta que se cansaran. Pero yo había terminado de doblegarme a su voluntad. Por primera vez, sentí que el peso de sus expectativas se levantaba, reemplazado por la certeza de que estaba en el camino correcto. Una semana después de las llamadas de mis padres, estaba en la oficina de la empresa familiar, ultimando mi plan de proyecto para Marisa. La oficina bullía con su energía habitual, teléfonos sonando, personal corriendo entre reuniones, pero mantuve mi concentración, decidida a seguir el ritmo. Fue entonces cuando mi hermana entró a toda prisa. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos entrecerrados mientras se dirigía directamente a mi escritorio. «Necesitas detener esta tontería con Marisa», espetó, su voz lo suficientemente alta como para que todos se giraran. «Estás saboteando mi posición, y lo sabes». Su acusación quedó en el aire, aguda y personal. Me recosté en mi silla, manteniendo mi expresión tranquila, aunque mi pulso se aceleró. Le pedí que explicara, mi tono incluso. Se cruzó de brazos, sus palabras saliendo precipitadamente. «Marisa es mi contacto», dijo. «Yo construí esa relación. Estás robándome el protagonismo, tratando de hacerme quedar mal». Su derecho era asombroso, como si mi trabajo solo existiera para servirle a ella. Le recordé que Marisa me había contactado directamente, impresionada por mis campañas, no por las suyas. Ella se burló, desestimando mis palabras. «Estás fuera de tu liga», dijo. «Retrocede antes de que te avergüences en la familia». Su amenaza era clara, pero yo no iba a ceder. Me puse de pie, encontrando su mirada. «No me retiraré», dije con firmeza. «Este es mi proyecto, mi oportunidad. Me lo he ganado». Su mandíbula se apretó, y por un momento pensé que discutiría más, pero ella simplemente se dio la vuelta y se fue, sus tacones resonando bruscamente en el suelo. El enfrentamiento me dejó conmocionada, pero decidida. Había pasado demasiado tiempo dejándole dictar mi lugar. Esta vez me mantendría firme. Días después, llegó la verdadera prueba. Marisa había programado una reunión en la empresa para discutir el proyecto, y yo me había preparado meticulosamente. Gráficos, datos, una estrategia completa lista para presentar. Llegué temprano, instalándome en la sala de conferencias, mis nervios estables pero vivos. Cuando Marisa entró, su presencia imponía atención, su elegante traje y su sonrisa segura indicaban que hablaba en serio. La saludé cordialmente y revisamos la agenda. Luego la puerta se abrió y mi hermana entró, sin invitación, su expresión, una mezcla de sorpresa e irritación al verme con Marisa. La reunión comenzó y yo tomé la iniciativa. Presenté mi estrategia con claridad, describiendo la visión de la campaña, respaldada por investigaciones y proyecciones. Mi voz firme mientras repasaba cada diapositiva. Marisa asintió, haciendo preguntas incisivas que respondí con confianza. Mi hermana se sentó al otro lado de la mesa, con el rostro rígido, tratando de interponer comentarios sobre sus propias contribuciones a la empresa. Pero Marisa se centró en mí. Su aprobación era evidente en sus respuestas reflexivas. A mitad de la reunión hice mi jugada. «Esto se basa en la campaña que desarrollé hace años», dije, mirando directamente a mi hermana, «la que salvó a esta empresa cuando estaba en apuros». La sala se quedó en silencio. Los ojos de mi hermana se abrieron, su compostura se desmoronó.
No había esperado que yo reclamara ese crédito públicamente. Marisa levantó una ceja, intrigada. No me di cuenta de que tú estabas detrás de eso, dijo, su tono impresionado. Asentí, manteniendo mi mirada firme. He estado detrás de muchas cosas aquí, dije, pero ahora estoy lista para salir a la luz. El rostro de mi hermana se enrojeció, sus manos apretando la mesa. Intentó redirigir, mencionando sus recientes negocios, pero Marisa cortésmente volvió la conversación a mi plan. Al final de la reunión, Marisa estaba convencida, elogiando mi trabajo como visionario y confirmándome como la líder. Mientras terminábamos, mi hermana se sentó en silencio, su confianza sacudida. Había construido su reputación eclipsándome. Pero ahora, frente a Marisa, la verdad salió a la luz. Su posición, su control, todo se estaba desmoronando. Pude verlo en sus ojos, la comprensión de que su estatus ya no era intocable. No me regodeé, no lo necesitaba. La victoria estaba en mi trabajo, en ser finalmente vista por lo que siempre había sido capaz de hacer. La victoria en esa reunión fue un punto de inflexión, pero sus efectos en cadena apenas comenzaban. Unos días después de mi presentación con Marisa, ella me llamó a una reunión privada en una cafetería del centro. Su expresión era seria y me preparé, insegura de qué esperar. Con un café de por medio se inclinó y dijo: «Necesito ser honesta contigo. Tu hermana ha estado atribuyéndose tu trabajo durante años». Explicó cómo mi hermana había presentado mis campañas como propias para ganársela como socia. Marisa había sospechado la verdad después de investigar los registros de la empresa y mi desempeño en la reunión lo confirmó. «Eres el verdadero talento aquí», dijo, su voz firme. «Te apoyo a ti, no a ella». Sus palabras me golpearon con fuerza, una mezcla de validación e ira. Sabía que mi hermana había minimizado mis contribuciones, pero escucharlo expuesto por alguien como Marisa lo hizo real. Prometió aclarar las cosas con los accionistas de la empresa, asegurando que mi trabajo fuera reconocido. Le di las gracias, mi voz firme, pero mi corazón acelerado. Por primera vez, alguien fuera de mi familia me veía por quien era, y se sintió como si me quitara un peso de encima. De vuelta en la empresa familiar, las consecuencias llegaron rápidamente. Mamá y papá, que supervisaban las operaciones, iniciaron una revisión interna después de las revelaciones de Marisa. Revisaron archivos de proyectos, correos electrónicos y comentarios de clientes, descubriendo un patrón en el que mi hermana se atribuía mis estrategias como propias. La evidencia era innegable. Mis borradores nocturnos, mis planes detallados, todo sellado con su nombre en las presentaciones. Al final de la semana, convocaron una reunión de la Junta. No fui invitada, pero la noticia se extendió rápidamente. Mi hermana fue despojada de su título gerencial, degradada a un puesto subalterno con una advertencia de que su trabajo estaba en juego si no se enderezaba. La noticia conmocionó a la oficina. El personal susurraba en los pasillos, y la ausencia de mi hermana en su habitual oficina de esquina era evidente. Me mantuve concentrada en mi proyecto, negándome a dejarme atrapar por los chismes. Pero la verdadera prueba llegó cuando mamá y papá aparecieron en mi escritorio un día después. Sus rostros estaban demacrados, su confianza habitual reemplazada por algo parecido a la vergüenza. Mamá habló primero, su voz suave. «No nos dimos cuenta de cuánto hiciste por nosotros», admitió. «Confiamos demasiado en tu hermana». Papá asintió, sus ojos evitando los míos. «Necesitamos que intervengas y ayudes a arreglar este desastre», dijo. «La empresa está luchando sin su liderazgo». Su súplica me tomó por sorpresa, pero no me hizo cambiar de opinión. Había pasado años limpiando sus desastres solo para ser ignorada. Ahora querían que los salvara de nuevo después de todo. Respiré hondo, mi determinación inquebrantable. «No soy responsable de arreglar esto», dije con calma. «Ya he dado suficiente. Es hora de que lo resuelvan sin mí». Los ojos de mamá se abrieron y la mandíbula de papá se apretó, pero yo no me inmuté. Su silencio lo decía todo. Sabían que yo tenía razón. Me alejé, mis pasos más ligeros de lo que nunca habían sido. La degradación de mi hermana fue obra suya, una consecuencia de su deshonestidad. No sentí alegría por su caída,
pero me sentí libre. El apoyo de Marisa me había dado la plataforma para valerme por mí misma y no iba a volver a ser su último recurso. Regresé a mi escritorio, sumergiéndome en mi proyecto con un enfoque renovado. La campaña estaba ganando terreno, y el respaldo de María abrió las puertas a nuevas oportunidades. Reuniones con clientes más grandes, oportunidades para liderar en mis propios términos. Mientras trabajaba, escuché de colegas que mi hermana estaba luchando por salvar su reputación, pero era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz, y la empresa estaba cambiando. Mamá y papá se vieron obligados a enfrentar sus propios errores, pero no les debía mi perdón ni mi ayuda. Había construido mi camino y había terminado de cargar con sus cargas. Con la verdad a la luz, estaba lista para dejar el pasado atrás. Meses después de la investigación de la empresa, tomé la decisión de cortar lazos con mi familia. Dejé de contestar las llamadas de mamá, ignoré los correos electrónicos de papá y bloqueé el número de mi hermana. Sus intentos de arrastrarme de nuevo a su caos ya no tenían poder sobre mí. Había pasado años tratando de ganarme su respeto, solo para darme cuenta de que nunca me verían de la manera que merecía. Alejarme no fue fácil. Hubo momentos de duda, recuerdos fugaces de días mejores, pero cada paso se sentía como recuperar una parte de mí misma. Mi enfoque se centró por completo en mi carrera. El proyecto con Marisa estaba prosperando, ganando elogios de los clientes y abriendo puertas a nuevas oportunidades. Trabajamos en estrecha colaboración, nuestras reuniones llenas de respeto mutuo y ambición compartida. Marisa se convirtió en algo más que una colega. Era una mentora, alguien que valoraba mis ideas y me impulsaba a apuntar más alto. Juntas, conseguimos un contrato con una marca importante, un hito que consolidó mi lugar en la industria. Me mudé a una nueva oficina, una que elegí para mí, lejos de la sombra de la empresa familiar. Cada día me sentía más fuerte, más segura de mi camino. Mientras tanto, el mundo de mi hermana se desmoronó. Después de su degradación, luchó por recuperar el equilibrio. La junta directiva, liderada por mamá y papá, la relevó de sus deberes restantes cuando los clientes comenzaron a retirarse. Recelosos de su reputación de deshonestidad, ya no era la niña de oro y sus intentos de reconstruir su imagen fracasaron. Escuché a través de colegas que su esposo estaba frustrado, su matrimonio tenso bajo la presión de su colapso profesional. Mamá y papá se apresuraron a estabilizar la empresa, contratando consultores externos para llenar el vacío que dejó mi hermana. Ahora estaban solos, obligados a enfrentar las consecuencias de sus decisiones sin mí para sacarlos del apuro. No me regocijé en sus problemas. Su caída fue obra suya, resultado de años de confianza mal depositada y negligencia. En cambio, canalicé mi energía en construir una vida que fuera mía. Me rodeé de personas que vieron mi valía, colegas que celebraron mis éxitos, amigos que escucharon sin juzgar. Por primera vez, no me definía por las expectativas de mi familia o la sombra de mi hermana. Era libre. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la lección más difícil no era sobre ellos, era sobre mí. Había pasado tanto tiempo creyendo que el amor significaba sacrificio, que la familia significaba dar hasta que no me quedara nada. Pero esa noche en la cena, cuando mi hermana se burló de mí y nadie habló, algo cambió. Aprendí que el amor comienza con el respeto a uno mismo, con el establecimiento de límites que protejan tu corazón. Dejé de buscar su aprobación y comencé a valorarme a mí misma. Fue doloroso, pero valió la pena. A cualquiera que me escuche, le diría esto: no dejes que nadie apague tu luz. La gente, la familia, los amigos o de otro modo, intentarán mantenerte pequeña para sentirse grandes ellos mismos, pero no les debes tus sueños. Establece límites, incluso cuando sea difícil, incluso cuando signifique irte. Tu valía no está ligada a su validación, está en las decisiones que tomas, el trabajo que haces, la vida que construyes. Encontré la mía eligiéndome a mí misma, y nunca me he sentido más completa. Mientras estoy sentada en mi nueva oficina, mirando una ciudad que se siente como una posibilidad, sé que estoy exactamente donde debo estar. Las cicatrices de la traición de mi familia todavía están ahí, tenues pero presentes, pero no me definen.
Son recordatorios de lo que superé, de la fuerza que se necesitó para irme. No soy la persona que era en esa mesa, forzando una sonrisa a través del dolor. Soy alguien nuevo, alguien que conoce su valor y no tiene miedo de vivir,